Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Si no se me oye, el hermano Luis me lo dirá por WhatsApp, pero creo que se me está oyendo y aunque no os conozco, aunque ni siquiera os puedo ver, creo en fe que me encuentro entre mi familia espiritual. Me encuentro entre mis hermanos, entre mis hermanas. Y es un gozo, un privilegio poder reunirme para adorar al que vive, al que reina, a Él sea toda la gloria. Les saludo, hermanos y hermanas, desde Barcelona. Me encuentro aquí en mi habitación. También les saluda mi esposa Sinaí, mi hija Nazaret. Me llamo Richard, una oveja del Señor necesitada, el más pequeño de entre vosotros, un miserable pecador que por su gracia ha sido rescatado de las garras de Satanás, del infierno, y de mí mismo, hermanos, hermanas, porque a veces le echamos mucha culpa a Satanás, pero va a ser que también nosotros tenemos mucha culpa. Pero Jesús es bueno y por su gracia, mis hermanos, como cantaba la alabanza el hermano, nos ha comprado a precio de sangre. A Él sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no les pueda oír, creo que desde sus casas siguen y dicen amén. Bien, cuando hablé con el hermano Luis, pues fue del Señor, sentí pues esa confraternidad, como hablaba el hermano Luis, sellando, ¿no? Esa relación fraternal que el Padre ha hecho y me comentaba, ¿no? De compartir algún día su palabra. Yo obviamente pues le dije, ¿no? De que si hasta que el Señor no pusiera algo, no iba a compartir, porque compartir por compartir, no, hermanos. Esto es muy serio, no es cualquier cosa. Y si el Señor no pone una palabra, Dios me libre de compartir algo que no sea suyo. Pero creo, por la fe, mis hermanos, creo que el Señor ha puesto palabra y me dispongo a ello. Necesitado, inútil, dependiente del Señor, pero espero que les haga bien, mis hermanos y mis hermanas. No he elegido yo esta palabra, creo que el Señor la ha elegido. Así que espero que sea de edificación, de exhortación, de amor, de justicia, que sea la palabra del Señor la que haga y nosotros como simples sembradores y voceros la entregamos y luego ya es Él que si quiere obra para su gloria. Amén, amén, amén. La palabra se encuentra, mis hermanos y mis hermanas, en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén, amén, amén a la palabra del Señor. Esta porción, mis hermanos, mis hermanas, se encuentra, como hemos leído, en el último libro de la Biblia, en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis. Y obviamente, mis hermanos, nos encontramos en los últimos tiempos. Los que lo crean, que digan amén. Y estando en los últimos tiempos, tiene total sentido escudriñar no solo toda la palabra, sino especialmente este libro. Me asombra, hermanos, hermanas, me extraña que en las iglesias no se hable de Apocalipsis. Me extraña que estando en los últimos tiempos, porque Cristo viene, yo lo creo, Él viene y no retarda su venida, aunque según algunos la tienen por tardanza, pero Él viene, mis hermanos. Me extraña que no se hable de Apocalipsis. Y si se habla, se adjudica
todos los sucesos de Apocalipsis bajo una herejía, diciendo que el Apocalipsis lo hace Satanás. Es mentira, hermanos. El Apocalipsis, los juicios a la tierra, el juicio final, los últimos tiempos, vienen predeterminados, diseñados, orquestados al detalle por nuestro Padre. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dios nos libre hacernos un Dios a nuestra medida. Dios nos libre hacernos un Dios de amor, 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 como decía esa colonia, pero no hay justicia. Dios nos libre de un Dios solo de promesas, pero no de mandamientos. Dios nos libre de un Dios que solo prospera, pero no enjuicia. Y en este contexto, Juan, el apóstol del Señor, desde la cárcel en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu. Porque qué bueno es estar en el Espíritu, mis hermanos. Y estaba en el Espíritu para recibir toda esta revelación. Y es que, hermanos, hermanas, solo, y repito, solo recibiremos revelación si estamos en el Espíritu. No vamos a recibir revelación en la carne, no vamos a recibir revelación en la opinión, tampoco en la interpretación ni en la religión. Solo en el Espíritu de Dios se puede recibir revelación. A Él sea toda la gloria, mis hermanos. Y la revelación es esta: se oye otra voz del cielo. ¡Qué alegría, mis hermanos! Voy a volver a repetir. Se oye otra voz del cielo. Hermanos, hermanas, tengo una buena noticia. La voz del cielo se oye en la tierra. Sé que no hay música de fondo instrumental, sé que parecerá quizás muy serio, muy formal, pero creo que la palabra es suficiente, mis hermanos. Creo que la verdad del Evangelio ya es explosiva y gloria al Señor por poder acompañar su palabra de un hilo instrumental. No lo he sabido hacer, pero creo que no es necesario. Lo necesario es que se predique su palabra. Repito, la voz del cielo se oye en la tierra, mis hermanos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Aunque la distancia entre el cielo y la tierra es abrumadora, la voz del cielo se oye. Aunque en el espacio no hay posibilidad física que corra la voz del cielo llega a la tierra. A Él sea toda la gloria. Qué alegría, mis hermanos. Los que lo crean, que digan amén. La voz del cielo llega a la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bien, fácil. El mismo texto nos lo enseña, nos lo dice. Porque los pecados llegaron al cielo. La voz del cielo llega a la tierra porque los pecados de la tierra llegaron al cielo. Porque, lo siento, los pecados, tanto propios como ajenos, llegan al cielo. Los podremos tapar del hombre, los podremos tapar de un pastor, de una denominación, de la familia, los podremos maquillar, los podremos disimular, pero a Dios no se le engaña, mis hermanos. A Dios no se le engaña. ¿Dónde me esconderé que el ojo del Señor no me vea? Y el problema, mis hermanos, mis hermanas, es que no solo voy a ser juzgado por mis pecados, sino que incluso en algunos casos voy a ser juzgado de pecados ajenos. Porque si conozco una práctica de pecado, si conozco un desorden bíblico y callo, y no denuncio, y no exhorto, como dice la palabra, en amor, en humildad, en sencillez, reconociéndonos peor que dicha persona, pero si no lo hacemos, vamos a ser partícipes del pecado. Y esto no lo dice el Richard, lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Pero Dios es bueno, mis hermanos. Y aunque los pecados suben al cielo, la voz del cielo baja a la tierra para la oportunidad a la salvación. Lo voy a volver a repetir. La voz del cielo baja a la tierra antes que el juicio de Dios para la oportunidad a la salvación. Porque el arca aún sigue abierta. Sí, va a venir un diluvio. Y esta vez, como nos indica la señal del arco iris, el juicio no va a ser con agua, va a ser con fuego, un diluvio de fuego.
pero el arca aún está abierta, mis hermanos y mis hermanas. Oh, si hay alguien que me escucha, que se reconoce necesitado ante Él, que reconoce que no anda ordenadamente. Y yo a veces, hermanos, también no ando ordenadamente. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos pecadores y necesitados. El arca está abierta. La puerta está abierta, mis hermanos y mis hermanas. Los pecados suben, la voz baja y finalmente Dios volverá a bajar. Me hace bien porque el mensaje de Dios es tan exclusivo, tan suyo, tan de Él, que cuando alguien lo entrega, no se oye la voz del mensajero, se oye la voz de Dios. Oh, qué bien, hermanos. El domingo, buscando al Señor para recibir palabra, confirmaba el Señor esta palabra. Y ahora cuando el hermano Luis alababa al Señor mediante esta alabanza, hablaba de esto. No queremos voz de hombre, queremos voz de Dios. Pero la voz de Dios se oye a través de las voces de los hombres. Hebreos 3, capítulo 3, versos 7 al 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí no está hablando de la voz directamente audible de Dios, como si una voz impetuosa descendiera del cielo. Está hablando que cuando un hombre o una mujer de Dios hablaban de parte de Dios, eso no era voz de Dios, no era voz de hombre, perdón, era voz de Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Que digan amén y levanten la mano desde sus casas. Yo digo amén y la quiero oír. Hay una manera fácil, como dice mi pastor Mark. Coja la Biblia, ábrala y lea en voz alta. Aleluya. Si usted quiere oír la voz de Dios, la palabra es la voz de Dios, escrita. Abra la Biblia, léala en voz alta y oirá la voz de Dios. Ah, claro, no. Que hay gente que no quiere oír lo que pone en la Biblia. Es un problema, porque la Biblia es la voz de Dios. Hay gente que solo quiere oír y tú prosperas, y tú aquí, y tú victoria, y tú allá. No, hermanos. La Biblia dice que hay una cruz, dice que quien se enamora de Él le sigue aunque no entiende el camino, y quiere acabar en la cruz para estar con Él una eternidad. El cielo es importante, pero no es lo principal. Las promesas son importantes, pero no es lo principal. Lo principal es estar enamorado del crucificado, estar enamorado de Yeshua. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque cuando el mensaje es de Dios, la voz es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Espero, como no os veo ni os oigo, no sé si voy bien, voy mal, pero espero que se esté entendiendo y que el Señor, por su gracia, me esté usando, siendo indigno de ello, para su gloria y para nuestro beneficio, para mí el primero, porque yo soy el primero que necesito esta palabra. Cuando oían a Jesús, sigo, aunque la voz era de hombre, oían voz de Dios. La pregunta, mis hermanos y mis hermanas, que os encontráis en Bilbao y quizás en otras partes, ¿sabremos escuchar la voz de Dios en la voz de un hombre? Digo más, ¿sabremos escuchar la voz de Dios en la voz de un niño? Jesús con 12 años aún era en la mente judía como un niño, porque hasta los 13 años que se recitaba toda la ley de memoria no se consideraba un varón. Y Jesús con 12 años habló con unos ancianos y los ancianos reconocieron que eso eran maravillas y que eso provenía de Dios. Conozco gente que a través de la voz de un niño Dios les ha hablado. Conozco testimonios, sé de lo que hablo, mis hermanos. Pero no solo Dios, la pregunta es, ¿sabremos escuchar la voz de Satanás a través de un hombre? Jesús le dijo a Pedro, a su apóstol, al que tenía al lado, apártate de mí, Satanás. La voz era de Pedro, pero el mensaje era de Satanás. Y es que cuando el mensaje es de Satanás, la voz es de Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda, nunca va a venir con voz oscuridad, nunca va a venir con voz maligna. Satanás va a venir
con voz de gente cercana, con voz inocente, con voz de amor. Lo que le dijo Pedro era, Señor, no vayas a Jerusalén, que te van a matar. No vayas, Señor. Era una buena intención. Aparentemente era amor, era algo bueno. Pues a eso que era amor, a eso que era bueno, y a eso que parecía una buena intención, mis hermanos y mis hermanas, el propio Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Que el Señor nos dé discernimiento, mis hermanos. Que el Señor nos dé luz y nos ayude a discernir voz de Dios o voz de Satanás en voces de hombres. Hay gente, hablando de voces, hermanos, hermanas, que quiere oír la voz del cielo, como os decía, la voz, quiere oír como en las películas, esa voz a modo de trueno, de río de muchas aguas, como dice la palabra. Y dice así, ¿no? Hasta que no oiga una voz, hasta que un ángel no se me presente, literalmente hablando, no voy a creer. Y no se dan cuenta, como decía antes, que el problema no es la voz, el problema es el mensaje. Ni que oyéramos una voz literal del cielo. Será una voz diferente, será una voz más espectacular. Será una voz quizás más elocuente, más llena, más completa. Pero si es la voz de Dios, el mensaje será el mismo. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El problema, mis hermanos y mis hermanas, no es la voz. El problema es el mensaje. ¿Y qué decía la voz del cielo? Lo hemos leído. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Y alguien dirá, bueno, hermano Richard, esto es un mensaje nuevo. Has hablado que Apocalipsis es el último libro, amén. Y acabamos de este capítulo 18. Salid de ella, pueblo mío. Es un mensaje nuevo. No, mis hermanos. Isaías 52, verso 11, dijo lo mismo de parte del Señor. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ellos. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Jeremías 51, 45 dijo, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. El mensaje no es nuevo, el mensaje es bíblico totalmente. Salid de ella, pueblo mío, porque la voz de Dios no cambia, mis hermanos. No existe tal cosa como un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y mañana por los siglos de los siglos. Amén. El mismo Dios es el de ayer, el de hoy y el de mañana. Porque si Dios cambia, Dios no es perfecto. Y si Dios no es perfecto, ya no es Dios. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Los que lo crean, que digan amén, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, hermanas, llamar voz de Dios a la filosofía? ¿Cuántas veces hemos escuchado llamar voz de Dios a la psicología, al humanismo, a la cultura, cuando era voz de hombre o quizás incluso voz de Satanás? El mensaje es este, mis hermanos. Sé que es sencillo el mensaje, pero creo que es lo que Dios quiere. Y yo en obediencia a Dios lo transmito con temor, mis hermanos y mis hermanas. Salid de ella, pueblo mío. El mensaje es una orden. El mensaje no es una sugerencia, no es opcional, no es si quieres sal, no es si lo ves necesario, sal, haz lo que tú veas. No, hermanos. El mensaje es salid sí o sí, pueblo mío. Porque la voz de Dios manda. La voz de Dios manda. Jesús dijo, si me amáis, hablad en lenguas. No. Si me amáis, profetizad. No. Si me amáis, hacer sentimientos, campañas y actividades. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Querer la voz de Dios y no querer los mandamientos es como querer, entendedme cómo lo digo, es un ejemplo que difiere de lo que es Dios, obviamente, pero es para que se entienda. Repito, querer la voz de Dios y no querer mandamientos es como querer un animal disecado.
Repito, es como tener un animal disecado. Lo tienes, pero sin vida. ¿Y qué es un Dios sin vida? Un ídolo, un falso Dios. ¿Y qué es un falso Dios? Ella. ¿Y quién es ella? La ciudad de Babilonia. A él sea toda la gloria. Cuando Juan en la isla de Patmos recibe revelación de parte de Dios en el Espíritu, Dios le está diciendo que el mensaje es: hay pueblo en la ciudad de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Y la ciudad de Babilonia no solo es un sistema religioso, no solo son congregaciones que tienen un modelo antibíblico, es decir, que sí que tocan textos de la Biblia, pero no aplican toda la palabra. Que sí que hablan de Dios, pero Dios no está por encima de todo. Que sí que hay Biblia, sí que hay pastores, sí que hay coro, pero según qué tema lo tocamos según la cultura, no según la palabra. No solo se refiere a eso, se refiere a un evangelio que yo mismo, personalmente, aunque no vaya a un lugar antibíblico, yo puedo vivir un evangelio de Babilonia, un evangelio de Babel, un evangelio como explica Génesis 11, donde Babel significa confusión, significa mezcla, significa humanismo. Que el Señor nos libre, mis hermanos. Los que lo crean, que digan amén. Los que lo crean, que digan amén. Que el Señor nos libre de un evangelio falso, de un evangelio de confusión, de un evangelio según los hombres y no según la palabra, de un evangelio que cuántos se van al cielo y todo el mundo levanta la mano, pero nadie lleva la cruz, de un evangelio que no se asemeja al evangelio de la iglesia primitiva. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Solo el evangelio salva. Repito, solo el evangelio salva. Y el evangelio no es Jesús te ama. El evangelio es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, porque no acaba aquí, la gente solo predica el verso 16, el que en Él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este es el evangelio, completo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos. Esto es el evangelio. Un evangelio incompleto no es evangelio. Un tratamiento de un médico, si no se toma entero, si me tomo una parte de la medicación pero no otra, no va a curar. Solo el evangelio completo cura, yo lo creo. Solo el evangelio completo sana. Solo el evangelio completo salva. A Él sea toda la gloria. Yo sigo, mis hermanos, no va a ser mucho más largo, pero yo sigo, con vuestro permiso y con la ayuda del Señor. Salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. La pregunta, mis hermanos y mis hermanas, familia en Cristo, es esta. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Pueblo de Dios o ciudad de Babilonia? Stop. Meditemos. Mastiquemos. ¿Qué somos? ¿Qué soy, mis hermanos y mis hermanas? ¿Pueblo de Dios o ciudad de Babilonia? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Pueblo de Dios. Allá hay pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios y a veces no sabemos en lo que decimos, porque es tan sencillo, pero tan profundo ser pueblo y de Dios. Porque está diciendo que eres un pueblo, no eres... Y luego entraremos ahí. Y está diciendo que eres de Dios. No eres de pastor, ni eres de la iglesia, ni de la denominación. Eres de Dios. Es muy profundo, más de lo que nos pensamos. Pueblo de Dios o ciudad de Babilonia. Y me hace bien porque dice: salid de